damos la bienvenida a esta hora a Edison Arciniega, sociólogo y presidente del Centro de Estudios Agroalimentarios de Venezuela. ¿Cómo está? Buenos días. Muy bien, muy bien. Un gusto estar con ustedes. Hola, hola Venezuela. Hola, hola Venezuela. En este estudio estamos hoy. Está bonito este estudio. Sí. ¿Le gustó la silla? ¿Le parece cómodo? Bueno, tengo una sensación extraña. Siempre los pies me quedan en el piso. ¿Qué pasó con esta silla? Sí, estamos en pleno vuelo. En pleno vuelo en este programa. Gracias por acompañarnos, además muy a tono, muy oportuna esta conversación, porque ayer hubo actividad económica del Consejo Nacional de Economía en nuestro país, se hicieron anuncios por parte del primer mandatario nacional, la vicepresidenta ejecutiva de la República, y arrancamos por allí. ¿Cómo visualiza desde el punto de vista agroalimentario, productivo, estos anuncios recientes? Bueno, hay un dato interesante y es que más del 60% de las reuniones que reportó la vicepresidenta fueron con el sector agroindustrial. En efecto, el sector agroindustrial venezolano viene encadenando 3 años de crecimiento. Es el primer sector que empezó a crecer en la economía, aún estando el país en recesión. Y es importante decir que ya el sector agroindustrial ha superado a los otros sectores mineros, no al sector petrolero como el segundo proveedor de divisas del país. Pero también hay que decir que ya en este momento es la 4ª parte de la generación de riqueza. Es decir, el mundo del alimento en Venezuela genera 1 de cada 4 dólares que se generan en actividad económica en el país. El país va con muchas dificultades. Yo creo que una de las cosas que hay que tratar de decir en este momento es que no podemos maximizar las expectativas. Este país no se ha arreglado. Con mucho esfuerzo va caminando, con mucho esfuerzo va progresando. No se pueden maximizar las demandas, todavía no es momento para ello. Es decir, no han llegado las vacas gordas como para que podamos exigir lo que se quiera. Pero vamos en camino. Esta serie de medidas anunciadas por el presidente las y medidas que se son las están correctas. dando. Las medidas son las correctas, las medidas son las correctas. Hacen falta más medidas, yo siempre trato de dibujar que hace falta más. Seguiré insistiendo en que hace falta más confianza. Parte del fenómeno que tenemos de repunte del valor de la moneda extranjera se debe a los problemas de confianza del ciudadano normal, que tiene un poquito más de liquidez en bolívares y trata de convertirlo en otra moneda, y eso empuja en alguna medida el tipo de cambio. Y hace falta, sobre todo, en el caso del sector del alimento, que esas políticas que han logrado hacer despegar a la agroindustria lleguen al sector primario. Si bien el sector primario ha tenido progresión, no logramos que equipare el nivel de ritmo de crecimiento del sector secundario, que es el sector de la transformación. Ahora, ayer el presidente hablaba acerca de la necesidad de construir un poderoso sistema tributario nacional. Este se suma al ingreso petrolero que no se está obteniendo por razones obvias del bloqueo, pero también se suma a la producción interna. Claro, yo creo que toda actividad económica tiene que aportar al fisco para sostener a la nación, eso es indispensable. Y en el caso del sector primario, quizás mañana me van a decir cosas desagradables, pero el caso del sector primario es un sector que subaporta de acuerdo a su nivel de producción. Estamos hablando de un sector que no llega a aportar ni 200 millones de dólares al año, cuando puede estar generando 10.000 millones de dólares en actividad económica. Pero en términos concretos, este semestre que cerró ha sido bueno, y en términos concretos este trimestre que cierra va enfrentando los retos de una creciente inflación alimentaria producto de componente externo. Somos el 3er país con mayor inflación alimentaria. A pesar de ese componente de crecimiento de la inflación, no se ha resentido en la capacidad de consumo del consumidor, la capacidad de adquisición de los bienes y servicios, lo cual quiere decir que todavía, o que seguimos sosteniendo el crecimiento de los ingresos de los trabajadores, de la fuerza laboral, por encima de la inflación. Por otro lado, seguimos registrando crecimiento en las exportaciones, pero seguimos teniendo nuestros problemas estructurales, seguimos teniendo los problemas de seguridad jurídica que tenemos. Yo sigo insistiendo que tenemos que seguir avanzando en ese punto, resolver los conflictos de tierra. Mira, están pasando cosas como que la política del Instituto Nacional de Tierra avanza en saneamiento de conflictos. Yo decía en un grupo anteayer que las noticias malas tienen más ruido que las buenas. Mucho hemos hablado de las invasiones, pero a este momento, por la labor del presidente del Instituto Nacional de Tierra, David Hernández, 4 conflictos han sido saneados en Barinas, impensable hace unos meses, con un esquema ganar-ganar. Los campesinos que estaban de ocupantes irregulares han salido a otros espacios en donde son ocupantes regulares y han recibido asignaciones de tierra con legalidad, es decir, ya tienen un pedazo de tierra que es de ellos, y los propietarios legítimos recuperaron su tierra. Eso es una buena noticia que contribuye al ciclo de inversión. Claro, fíjese, porque quiero retomar, nosotros conversamos con Edison Arciniega hace algunos días en radio,
Y en esa revisión que hacía en ese momento de este semestre, usted decía, bueno, hay coyunturas negativas que han ocurrido y hay positivas. Y sí nos gustaría que las revisara o esta audiencia tuviera la oportunidad de ver qué es lo que ocurrió en este semestre con el tema agroalimentario en el Mira, país. tenemos como coyunturas positivas. La primera es el invierno generoso que hemos estado viviendo, aunque tiene un correlato negativo con las inundaciones que se están viviendo, cerca de 200.000 hectáreas afectadas en el país, de las más productivas. Como correlato positivo seguimos teniendo el incremento de la capacidad adquisitiva de los consumidores, sostenido. No estamos hablando de que mes con mes la gente multiplicó la cantidad de alimentos que consume, pero sí estamos hablando de que hay una inercia creciente, de que las amas de casa, ya viendo cubiertas sus necesidades calóricas, están empezando a invertir un poquito más en proteínas, quizás no carne de res, que sigue siendo costosa, pero hay un incremento del consumo de pollo importante. Como elementos negativos, pues la persistencia de los conflictos y las expresiones de inseguridad jurídica. Mira, pero es que además aparecen cosas que, producto de que el Estado empiece a intervenir al aplicar la ley como corresponde, no se veían antes. Te pongo un ejemplo. En un fundo invadido en el estado Falcón, Barimizagua, cuando el Estado decide sanear el conflicto, entonces ahora aparecen que hay unos vecinos de esa unidad de producción que son los que parecieran estar instigando la ocupación de esa unidad de producción y meten ganado allí. Es decir, empezamos a descubrir de que detrás de muchos de estos conflictos hay manos peludas que no son exactamente las del campesino pobre, sino hay una instigación. Ese es uno problema de los conflictos de tierra. El tercer problema es los contextos exteriores, el incremento del precio de los fertilizantes y de los insumos es tremendo. Podemos tener hasta 300% de incremento, el incremento del precio de los fletes. Bueno, ¿eso pudiera ser el resultado de la crisis en Ucrania? El resultado de al menos 3 grandes crisis que hay a nivel global. La primera es la gran crisis del contenedor. No olvidemos que China sigue manteniendo grandes medidas restrictivas producto de la pandemia del COVID-19, lo cual mantiene un gran número de barcos parados frente a su costa. El segundo, en efecto, es la crisis entre Ucrania y Rusia. Y el tercero es la desaceleración global producto de estos 2 grandes conflictos y también del cambio climático. Pero te decía que tenemos entonces el encarecimiento de los insumos, tenemos el encarecimiento de los fletes, tenemos también el encarecimiento de la energía y tenemos nuestros problemas estructurales en materia de suministro de combustible. Pero ayer hubo también una buena noticia. La buena noticia es que el principal socio tecnológico de nuestras industrias energéticas, que es Siemens, recibió autorización de OFAC para trabajar con Venezuela. Eso podría significar que Venezuela, que es un país que requiere 18.000 megavatios para funcionar en forma óptima, podría tener de nuevo sus 18.000 megavatios funcionales. Y si tenemos los 18.000 megavatios funcionales, no vamos a crecer 15%, podríamos crecer 30%. Esas pudieran ser las estimaciones. Sí. Nosotros decrecimos mucho. Nosotros podemos haber perdido el 60-70% del PIB en los peores momentos de nuestra crisis. Y esta crisis tiene un trasfondo energético. Venezuela era un país que en algún momento llegó a tener 15, 16.000 megavatios y cayó a 9. Ahorita tenemos 11. Si no tenemos energía, no prendemos las máquinas, no prenden las oficinas. En el interior del país seguimos teniendo los problemas de apagones que seguimos teniendo. Si no resolvemos el problema energético, vamos a tener una crisis de crecimiento. No vamos a poder crecer más por carencia de energía, aunque tengamos dinero, aunque tengamos la voluntad de la gente. Así que esa noticia es quizás la mejor noticia que hubo ayer, es precisamente la de que Siemens va a empezar a trabajar con PDVSA y con Corpoelec a la recuperación del sistema eléctrico. El caso Colombo-venezolano. Se realizó reuniones recientemente entre el sector empresarial de Venezuela y Colombia. Existe la disposición de trabajar, de crear además normativas claras para poder activar esta actividad comercial. ¿Cómo lo visualiza? Mira, yo lo veo con preocupación. Qué bueno que tocas el tema, porque en este momento la agricultura venezolana está sufriendo una agresión comercial desde Colombia. Están entrando masivamente hortalizas, papas, de todo desde Colombia, pero con una característica muy particular. Esos precios a los que se comercializan en el país vienen con descuentos de entre el 10 y el 45% con respecto al precio en Colombia. Lo que llega de Colombia. Lo que llega en Colombia. Ayer en la ciudad de Valencia se estaba comercializando un saco de papa en $16. Saco de papa colombiana, que ya entra con saco blanco, ya ni siquiera hay el cuidado de trasvasarlo al saco rojo nuestro, que es el saco que nuestra normativa hace oficial y el único que se debería movilizar por el país. En Colombia, en el barbecho, en la finca, ese saco cuesta $16. ¿Cómo es que ese saco cruza medio país y llega a Valencia y no sube de precio? Esa agresión comercial
que podemos definirla como dumping, que significa que alguien está abaratando artificialmente sus productos para desplazar la producción interna, es menester que el Estado la confronte. ¿Qué propósito tiene ese tipo ¿Y qué hacer el Estado antes? Básicamente eso es las agresiones comerciales de este tipo, el dumping, tienen como objetivo quedarte con el mercado, abaratas por un tiempo los productos para desplazar la producción interna, para hacerla dependiente de ti como exportador y luego cuando no haya con quién competir en ese mercado, pues tú subes los precios a discreción. O también podríamos tener un fenómeno de lavado de capitales, que alguien distinto a algún actor económico colombiano esté obteniendo alguna rentabilidad en eso. Al final el Estado debe investigar, pero lo importante de esto es que esto tiene tres correlatos. Lo primero es no está beneficiando a los consumidores. Está bajándole el precio a los productores, pero el precio a los consumidores no se ha abaratado más de 7%. Es decir, al final tú, yo y los que nos ven no se están beneficiando de esa entrada masiva de productos con descuento. Además que está ocurriendo esa situación cuando se está hablando de un diálogo. Y lo segundo es que 100.000 familias de la agricultura de montaña intensiva venezolana están amenazadas. Hay agricultores que ya llevan 2 cosechas de papa o 2 cosechas de tomate a pérdida, ya no pueden aguantar una tercera. 100.000 familias están amenazadas en su manera de producir. Estuvimos en una asamblea en Pueblo Llano donde la Confederación de Productores de Papa construyó un consenso con los actores políticos de Mérida y de Trujillo. Fíjese que de eso quiero hablar, pero como nos corresponde hacer el corte, vamos a hacer el corte, 7 de la mañana, 35 minutos, y quiero que nos hable de la experiencia del Estado de Mérida, porque incluso usted nos habló de un decreto que se generó allí en el Estado de Mérida. Valiente decreto del gobernador Jason Guzmán, y queremos hablar de ese decreto, cómo impacta, además para este sector agroalimentario en el Estado Mérida, y qué aprender además de esas reuniones y asambleas que se desarrollaron el fin de semana. Esto nos lo va a contar Edison Arciniega luego de la pausa.